Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 3 de The Airball, tu podcast de deporte americano en español, con un reto muy importante que es tratar de aguantar con la voz toda esta hora mágica que tienes por delante. Una hora mágica porque si te la escuchas de principio a fin, automáticamente pasas a estar actualizado, pasas a conocer y a estar al tanto de todo lo que se cuece y se sabe y está pasando en el deporte americano, NFL, NBA, MLB, MLS, con voces muy autorizados. Estamos en la semana, además, de Thanksgiving, de Acción de Gracias, semana especial, siempre para el deporte americano, luego os contaremos por qué, pero también, como hay que dar gracias, desde aquí ya, gracias a ti que estás viendo esto por estar al otro lado y gracias más grandes, así de grandes, a todos los que ya nos habéis hecho llegar vuestro feedback muy positivo. Estamos contentos, vamos creciendo poco a poco, pero vamos adelante. Arrancamos, como es ya tradición, en Semana de Tradiciones, con nuestro sumario. Estos son los temas que vamos a tocar. La semana 12 de la NFL nos dejó remontadas increíbles y estamos en una semana especial, la de Thanksgiving, con partidazos de fútbol americano. En la NBA ya toca hablar de unos Miami Heat que están ganando mucho y jugando bonito. La MLS ya tiene finales de conferencia. Inter Miami aplastó a Cincinnati con Suárez de suplente. Lo analizamos. Y en la MLB ya tenemos el primer gran traspaso de la offseason con los Mets y los Rangers como protagonistas. ¡Comenzamos! Arrancamos hablando de NFL y lo hacemos con esa fotografía, esa foto fija de cómo está ahora mismo el camino hacia el playoff. Comenzamos por la Conferencia Nacional, donde la subida al primer puesto de los Rams era cuestión de tiempo, ya ha llegado. 6 triunfos consecutivos para los de Los Ángeles. Es el equipo más en forma de esta Conferencia Nacional. Y solo los Patriots y los Broncos, que tienen 9 victorias seguidas y 8 respectivamente, tienen mejores rachas en positivo. Destacar también el avance de posiciones de los Cowboys por esa remontada de la que vamos a hablar luego ante los campeones, ante los Eagles, y la amenaza muy real de Carolina Panthers hacia unos Tampa Bay Buccaneers que en esa división sur pues están los dos ya, como veis. Tampa Bay está dentro con 6-5, pero ya es el mismo balance que tienen los Panthers, así que vamos a ver, jugar en este Monday Night Football contra los 49ers. Ese partido puede traer algún cambio a la tabla. Lo novedoso, pues el dudoso honor que agarra los Gigantes de Nueva York de ser el primer equipo que se queda fuera de opciones de playoff. Eso en la nacional. En la americana, como veis, los Patriots, con otra victoria más, esta vez ante los Bengals, pues aprovechan el descanso que ha tenido Denver para agarrar el primer puesto. En lo demás, todo sigue prácticamente igual, con algún baile de posición, pero siguen siendo los mismos 7 dentro y los mismos 3 como principales perseguidores. Vamos a hablar mucho, y estáis viendo a los Chiefs, claro que sí, pero también hay que hablar de los Dallas Cowboys. Qué remontada, y así se celebró en el vestuario en Arlington. Hey, listen up! Listen up! Hey, we got a lot of cool to celebrate, but I got a question first. Can you win the game in the first quarter? No! Can you win the game in the second quarter? No! Did we spot them 21 points? Yeah! But what about, hey, can you win the game in the third quarter? No! What about that? The Airball. La fiesta liderada por Brian Schottenheimer, que evidentemente venían de una remontada histórica, y esa es la primera de las claves que quiero tocar de la resaca que nos deja esta semana en la NFL. Remontada histórica ahí que se vea bien grande, la mayor remontada en la historia de los Dallas Cowboys y al mismo tiempo la segunda mayor debacle, la segunda mayor renta perdida por los Eagles en toda su historia. Perdían 21-0 en el segundo cuarto y terminaron ganándolo secando a los actuales campeones, a los Philadelphia Eagles, que no anotaron en toda la segunda mitad y recibieron un contundente 17-0 en esa segunda parte,
24-0 en total si contamos el inicio de la remontada ya en el segundo cuarto. Por eso decía, en este caso, el técnico de los Cowboys, de eso de si se puede ganar un partido en el primer cuarto, no, en el segundo, no. Bueno, ¿qué pasó en el último? Que les pasaron por encima a los Eagles, unos Eagles que siguen siendo un equipo que tenemos que tener muy en cuenta, por algo son los campeones, con esa misma base del año pasado, pero días como este fin de semana pues nos hacen pensar que a lo mejor cuando la pelota esté más caliente, pues quizás se tenga que dudar un poquito más de ellos. Vamos con la segunda clave, y esta la hicimos también la pasada semana, pero es que se lo merecen. Se lo merecen. Kansas City Chiefs siguen en la pelea. Siguen jugando con fuego, eso también. Pero es que este partido en casa ante los Indianapolis Colts lo habían perdido. Lo tenían perdido. Lograron un 11-0 en el último periodo para forzar la prórroga y ahí ganaron con un gol de campo. A ver, no hay que olvidar quiénes son estos Chiefs, en qué tienen su cabeza. Ahí lo estáis viendo, ¿no? ¿En qué está pensando Mahomes? ¿En el Super Bowl de San Francisco? Queda mucho, claro que sí, pero fijaros que ese porcentaje no me lo estoy inventando, se lo está dando la propia NFL, 54% de posibilidades de jugar playoffs, no estoy hablando del Super Bowl en este caso. Yo creo que tenemos que tener muy claro de quién estamos hablando. Es un equipo que sabe moverse muy bien en esas arenas movedizas, que sabe sobrevivir. Hay un equipo que nadie se quiere cruzar en la postemporada y son los Chiefs. Es que no es casualidad que Mahomes sea 2 veces MVP, lo es por sacar adelante partidos como este último, y así podríamos dar una lista amplia de nombres. Vamos a escuchar qué decían tanto Patrick Mahomes como Travis Kelce al terminar este partido, esta victoria contra los Colts. It was everybody. Everybody made plays in the biggest moments, and we found a way to win. Oh man, you just believe. You just believe every snap. No, it's the best, man. He's our fearless leader, man. That guy's the most competitive human being I know, and we love him for how he leads this team, both on the field and practice throughout the week. And right now, man, it's he's leading us into victory, man. It's the best. The Airball. La van a volver a liar los Chiefs. Bueno, veremos, pero desde luego están ahí. Yo, mientras no los entierren, seguiría contando con ellos por si acaso. Vamos con la tercera y última clave. La verdad es que nos daría, cada jornada pasan tantas cosas en la NFL que nos daría para sacar 20 claves, pero aquí sabéis que somos muy selectivos. Vamos a las 3 más importantes. La tercera tiene que ver con los Rams, el equipo que ahora mismo está en lo más alto de su conferencia, en lo más alto de la conferencia nacional, y lo está, entre otras cosas, por un nombre propio. Ahí está, por Matthew Stafford. 5 partidos consecutivos con múltiples touchdowns y sin ninguna intercepción. Son números, son hechos que nos ponen claramente a Stafford en la discusión de si merece el MVP. El otro día lo hablábamos con Álvaro Rodríguez, para él era el principal candidato o el que más se lo merecía. Bueno, pues en este caso Stafford le está dando la razón, de manera muy clara, porque más allá de lo que pase y lo lejos que lleguen los Rams, que eso es otro tema, desde luego por lo que se mide el MVP, que es la fase regular, Stafford está siendo, si no el mejor quarterback, uno de los mejores. Yo diría que el mejor. También coincido con lo que decía en este caso Álvaro. Bueno, estamos en una semana especial en Estados Unidos y una semana muy especial para la NFL, la semana de Thanksgiving. Los que seguís tradicionalmente la NFL y los que no, ya os lo digo yo. Bueno, el día de Thanksgiving, si bien el día de Navidad es un poco más relacionado a la NBA, el de Thanksgiving es NFL. Y siempre se ponen, antes era 1, luego 2, ahora ya son 3 partidos, 3 partidazos en horario correlativo. Tú el día jueves, el día de Acción de Gracias, te puedes poner a la 1 de la tarde a empezar a ver el primer partido y acabas de noche. Te ha dado tiempo a cenar el pavo y a lo que tú quieras. ¿Qué partidos tenemos en la tradición de este año? Tradición es pavo y NFL. Bueno, pues tenemos el duelo entre los Packers y los Lions, Green Bay Packers, Detroit Lions. Tenemos el duelo, qué partidazo este,
de apuros, de equipos apurados, pero de equipos también de grandeza. Los Kansas City Chiefs y los Dallas Cowboys, que se van a medir en Arlington, y luego va a cerrar el duelo entre Bengals y Ravens. Todo esto, como digo, jueves 27 de noviembre, el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y yo, para cerrar el bloque de NFL, pues quiero un poco poner en situación a todo el mundo de lo que significa esta tradición, ¿no? Que cuando te diga lo que te voy a decir a continuación, puede que te explote la cabeza, pero es que esto, el relacionar el fútbol americano, los partidos de fútbol americano con el Día de Acción de Gracias, no es que sea antiguo, no, es antiquísimo. Esto se juega, partidos el día de Thanksgiving, desde el año, el primero que está datado, porque hay registros de que fue así, fue en el año 1876, antes incluso de que este deporte, el fútbol americano, se inventara como tal o se formalizara como deporte. Al final esto se resume en que es un día en el que la gente tiene día libre en el trabajo, todo tipo de trabajadores, y la gente está con la familia y la gente también aprovecha para hacer planes como puede ser jugar al fútbol americano, en este caso lo que se jugará entonces, que es el previo al fútbol americano, y también el ir a verlo. Entonces se comenzaron a organizar realmente año a año partidos tradicionalmente entre universidades. Yale y Princeton fue el gran duelo de los orígenes de estos partidos de Acción de Gracias. Es una tradición que luego ya sí se afianza en el fútbol universitario y salta en los años 20, en los 1920, a hacerlo también el deporte profesional. De ahí tantas imágenes que todos habéis visto, quien más que menos, en los partidos de los jugadores cuando acaban comiéndose la pata de pavo o el muslo entero. En fin, es una locura. Desde entonces ya empezaron a sumarse también, a mediados del siglo pasado, las televisiones, con todo lo que supone en cuanto a los ratings. Es un día que se ve muchísimo la tele. Se pasó de un partido a dos, de dos partidos ya en los años 2000 se pasó a 3, y en fin, son días especiales porque son días con una estética diferente, son partidos que suelen estar ligados a acciones solidarias. A veces los equipos juegan con equipaciones tradicionales, con una equipación de hace décadas. Suele haber espectáculos o conciertos en los descansos, como pasa en el Super Bowl. Y luego algo que es muy curioso, no es casualidad que estéis viendo, por ejemplo, a los jugadores ahí de los Lions o a los jugadores de los Packers, porque suele haber equipos que tradicionalmente siempre juegan en el Día de Acción de Gracias. Por ejemplo, el Packers-Lions, que vamos a ver este año, es un partido de los más habituales para jugar el día de Thanksgiving. Es una tradición ya. Los Lions, los Cowboys también suelen jugar como locales en ese día. En este caso, este año van a jugar contra los Chiefs. En fin, como curiosidad te digo, solo hay un equipo en toda la NFL que no ha jugado nunca en el Día de Acción de Gracias. ¿Te puedes imaginar cuál es? Los Jacksonville Jaguars. ¿Por qué? No lo sé. La verdad que probablemente no le haya tocado nunca, pero es curioso que solamente uno de todos sea el que no ha jugado nunca en Acción de Gracias. Es bonito, todas las tradiciones son bonitas cuando se ligan además algo tan cercano como es lo familiar, como es el día de Thanksgiving, con el deporte. Un deporte tan espectacular como la NFL, pues lo hace todavía mucho más grande, ¿no? Este juego vamos a disfrutar muchísimo. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de NFL y vamos a pasar a hablar de algo importante, de NBA, porque hay que hablar de una franquicia, de un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que es una de las grandes sorpresas de este inicio de temporada. Hay que hablar de Miami Heat. Y para hablar de Miami Heat no se me ocurre nadie mejor que un gran amigo como es Marcelo Noguera, porque además frecuenta mucho la ciudad de Miami. Ahora le ves menos morenito, pero en verano se pone tostón ahí en la playa. Amigo Marcelo,
¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Nacho? Un gusto para mí estar en tu canal y esto no es un cumplido, es simplemente un agradecimiento, bueno, por todas las lindas horas que pasamos juntos en las finales de la NBA. Sí, nos vemos una vez al año en persona, pero vale como si fuera el año entero, porque la verdad es que el cariño es mutuo. Por cierto, solobasket.online, ahí podéis encontrar a Marcelo. Luego me cuentas bien lo que es, porque es un proyecto también interesante. Y otra cosa no, pero de básquet, Marcelo nos da 400.000 vueltas a todos. De hecho, no sé ni qué hago yo aquí. Tendría que ponerte a ti solo y que hablaras. Pero bueno, hemos arrancado con esas imágenes de Miami Heat porque estamos ante, bueno, yo creo que una de las bonitas sorpresas del arranque de temporada. A mí cuando hay un equipo con el que no cuenta nadie para nada y de repente tiene un inicio de temporada tan brillante, siempre es motivo de alegría. Fíjate algunos números, ahora lo desarrollamos. Miami ahora mismo es el mejor ataque de la NBA, el que más puntos hace, con casi 125 por partido, el que más asistencias reparte, es el equipo con más posesiones, que tiene el ritmo de juego más alto, top 3 en anotación, tanto en pintura como en transición. Los he puesto juntos porque en momentos de temporada ha sido primero en las dos. Y luego lo que aporta el banquillo. Están con 11 victorias, 6 derrotas, 4 victorias seguidas, cuartos del este. Marcelo Nogueira, ¿se esperaba esto de Miami? Yo no, pero tú desde la distancia, ¿te esperabas este rendimiento y el cambio de estilo también? No, ninguna de las dos cosas. La verdad que ninguna de las dos cosas. Esperaba más un equipo de play-in porque hay que decir que no ha habido tantos cambios. Solamente se incorpora Powell y Fontecchio como reserva. Y arrancó la temporada con estos 17 partidos en Tyler Hero. Entonces, bueno, ¿qué iba a esperar yo o hacerme ahora el sabiondo cuando realmente esta no la hubiese apostado jamás? Y tampoco el cambio de ritmo, que sería una buena pregunta para Spoelstra, ¿cuándo se le cae la ficha? Porque si vamos a las estadísticas avanzadas, se está teniendo un pace más alto en 8 posesiones. Era uno de los peores la temporada pasada, Sí. digamos, de vuelta, casi con el mismo plantel. Se sacó un poco a los veteranos de encima, ¿no? Kevin Love, bueno, a mitad de temporada se va Jimmy Butler. Para mi gusto, Marcelo, sacan más que en lo baloncestístico, en lo que es vestuario. Se va Kevin Love, se va Jimmy Butler, Rozier lo vamos a dejar aparte, porque seguía por lo que seguía. Yo creo que eso ha abierto mucho en cuanto a mentalmente a muchos jugadores que estaban un poco condicionados por la influencia de tener a gente dando peso dentro y lo han hecho en el sentido positivo, es decir, de crecer y dar varios pasos al frente, no solo en la pista, sino también en cuanto a personalidad dentro del vestuario. Y te digo yo que el ambiente del vestuario es mucho mejor que hace unos meses, eso no hay ninguna duda. Claro. Acá no ha perdido una esencia del libro de Spoelstra, que es jugar con pases, es una ofensiva más directa, claramente, y más en contraataque y transición. Cuando yo era joven a esto se le llamaba motion offense, ahora los americanos le ponen otro nombre, pero no importa, es lo mismo, según las modas van cambiando las denominaciones. Y te decía lo de la esencia en cuanto a la ofensiva, porque casi el 70% de los canastos se consiguen a través de asistencias. Sí. Y eso de alguna manera, cuando las estadísticas o los datos sirven para apoyar los conceptos, tienen validez. Lo que te quiero decir es que para jugar a esta ofensiva necesitas, por conceptos, como también se le dice, jugadores muy inteligentes que sepan encontrarse rápidamente el espacio libre, no solo para ellos, para tomar un buen tiro, sino para los compañeros tener más espacio para atacar el canasto. A lo mejor, y comparando con el año pasado, 20% de inicio de temporada, sería que queda pendiente una mejora en la defensa. Eso sin duda. Y el rebote, por ejemplo, ahí están muy abajo. Está recibiendo muchos puntos, especialmente ya le tienen identificados a qué jugadores atacar. Por ejemplo, en el partido ayer de Filadelfia, yo creo que en ofensiva el mexicano-estadounidense Jaime Jaques hizo un gran juego, porque además de lo que anotó, viniendo del banco, reparte 7 asistencias para 17 puntos, pero fue el jugador que más atacó Filadelfia. A estos Miami Heat, por cerrar el tema de Miami, ¿los metes como posibles contenders? Contenders yo considero que es llegar a final de conferencia, no necesariamente llegar a las finales, llegar a final de conferencia, porque al ser este buen rendimiento,
un jugador además muy vistoso. Y luego el tener a Spoelstra, que está considerado por muchos el mejor entrenador de la NBA, le da un aura a este equipo como de, oye, pues a lo mejor a Miami hay que tomárselo más en serio, ¿no? ¿Tú lo metes ahí como un posible candidato? Sí, sí. Estando Spoelstra siempre. Porque Spoelstra ha remado en aguas turbulentas desde el play-in hasta llegar a una final. Sí. No quiero ni imaginarlo teniendo ya 10 días de descanso si entra entre los 6 para playoff directo. Y además me imagino, uno dice Spoelstra, ¿no? Pero atrás sigue estando el veterano Pat Riley, lo que deben ser esas conversaciones, charlas tácticas, técnicas entre Spoelstra y Pat Riley y todo el staff. Me las imagino como una locura, ¿no? Y el dominio de mercado que tiene Pat Riley, que yo creo que se menciona muy poco, pero es cada movimiento de mercado. Se han equivocado a veces también, ¿eh? No vamos a decir ahora que no. Sí. Pero, por ejemplo, Norman Powell no creo que tuviera tantas novias y lo tenía muy claro Miami, que era el jugador al que tenían que ir y darle además ese rol de titular, que ya demostró el año pasado por la lesión de Kawhi Leonard, que no era ese sexto hombre, que es que él tiene un rol de primera espada que lo está cumpliendo a las mil maravillas y, por ejemplo, más cosas que a lo mejor hasta no podemos contar, lo que pasó con Rozier. ¿Por qué a Rozier no lo saca a Miami en todos estos meses sabiendo lo que podía pasar? Bueno, pues porque sabían lo que podía pasar y ya dijeron, bueno, para quitarlo nosotros, que nos lo quiten directamente ya el FBI. Es decir, hay decisiones en la interna que la gente no conoce y que dicen y ponen en valor lo que es Pat Riley manejando el equipo. Es tremendo. Norman Powell a esta altura, en la temporada anterior, hasta que regresó, Kawhi Leonard estaba haciendo un temporadón. Un temporadón en los Clippers. Y bueno, volvió Kawhi Leonard y lo relegaron. Yo creo que ahí es cuando huele sangre Pat Riley y dice, bueno, este chico todavía está en su plenitud de edad, con una idea de venganza y de mostrar todo lo que él es, y me lo traigo. Ahora hay que ver qué pasa si esta noche regresa Tyler Herro. Claro, a ver cómo se adapta él y el equipo a él, porque es un jugador que asume muchísimo balón. Es casi la antítesis de lo que está haciendo Miami. Claro, pero no sé si lo moverán a Davion Mitchell para ponerlo a Herro de un falso guardia cuando Davion Mitchell está dando mucho. Sí. Incluso ayer uno mira su línea estadística y tiene que profundizar para que a través de sus asistencias Miami sumó 28 puntos. Es un montón. Sí, es sí. a nivel de los grandes, que no tiene el cartel, que no tiene los highlights, todo eso está muy bien. Pero ojo, llegó el año pasado y en el cierre de mercado prácticamente fue directo al puesto titular y no le ha bajado nadie de ahí. Para mí es un intocable porque, como tú dices, no van las luces alumbrándole a él, eso queda para otros. Es un trabajador y el rendimiento está ahí. Es decir, yo creo que es un poco el obrero que necesita todo equipo para que los demás luzcan, ¿no? Y él lo está haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Además, no ha bajado el nivel, defensivamente es un portento. Y mira, esto no lo he hablado con Darko cuando juega aquí Toronto, le preguntaré, pero yo creo que es un jugador, conociendo a Darko, que le fastidiaría perderlo seguro, vamos, 100%. Claro. Sí. Y bueno, y ahora lo que debería aprovechar Miami, como para ir cerrando un poquito esto, es estos partidos de local que tiene esta semana. Como para también ir dándole a Tyler Herro movilidad, movimiento, participación, porque obviamente el hombre no va a volver y se va a jugar 35 minutos. Aparecía como un poco tocado de la cadera Norman Powell, tal vez le den un poquito de descanso en el partido ante Filadelfia, igual se despachó con 32 puntos, bueno, nada. Y la verdad que es un equipo, además de todos estos números que pueden cansar, es para ir a ver porque es entretenido verlo. Sí. Ahora es entretenido verlo. Sí. No es el equipo lento de otros años. En comparación con otros años, desde luego sí. Se nota mucho, sobre todo también en cuanto a el ritmo, el que no esté, por ejemplo, Jimmy Butler. Bueno, vamos a tocar algún temita más de actualidad, Marcelo. Uno es alguien a quien a mí me gusta llamarle Frodo Bolsón, ¿no? Aunque realmente le llaman Chris Paul. ¿Por qué? Porque se tira una vida entera buscando el anillo. Se va a ir sin él, seguramente. Ahí lo tenemos, Chris Paul. La pregunta ahora me la vas a responder, si se va o no se va, un grande. 12 veces All-Star, 4 ocasiones en el All-NBA, 7 veces en el equipo defensivo y, como decía ahí, fíjate, en las camisetas. Lo de los Pelicans es con trampa. Era esa franquicia, pero era cuando se llamaron los Hornets, los New Orleans Hornets, Clippers en varias ocasiones, Rockets, Thunder,
ahí empezó el baile, ¿no? Bueno, con Phoenix estuvo cerquita, llegaron a jugar las finales contra Milwaukee y luego pues ya intentando sumar fuerzas con Steph Curry en los Warriors. Nada, no le terminó de salir nunca a Chris Paul, le queda de ver. Tú lo metes en el club de los grandes bases de la historia de la NBA. A mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta un poquito, pero no sé tú, que tienes más perspectiva también. Bueno, y yo tengo más edad también. Es Así una que, manera de decirlo. Yo no te llamo viejo, ¿eh? no. Pero bueno, yo creo que está entre los 76 mejores del 75 aniversario incluido, que eso no sé si Sí. dice mucho. No es el que yo elegiría en un pan y queso, como le decimos en Argentina, ni siquiera para reserva. Esto de los jugadores que alguna vez no han sido campeones, bueno, le puede pasar a Steve Nash, le pasó a Barkley, le pasó a tantos. Él tal vez no estuvo en el momento justo, en el lugar indicado, ¿no? Como a algunos le pasa y cuando revisás la lista de quienes fueron campeones decís, uy, mirá, ¿a dónde está? Pero seguramente va a trascender. Creo que su básquetbol además ya le quedó viejo, o sea, el tema de esto de salir de la cortina, ir al codo, un tiro de 2 puntos. ¿Dónde está el corte, Marcelo Badi? Para mí hay un Chris Paul distinto ya, que para mí no es el que conocimos. Probablemente ya después de salir de Clippers, ¿no? Sí, de la primera etapa en Clippers, me refiero. La primera, sí, a partir de ahí ya como que empieza su decadencia. Él va a San Antonio, la verdad que no sé a qué, lo lleva a San Antonio, Golden State, bueno, Phoenix, qué sé yo. Pero bueno, yo no lo elegiría entre los mejores bases de la historia, me parece que hay mucho más. Sí, bueno, estamos totalmente de acuerdo entonces en ese sentido. Otro nombre propio de actualidad es una baja muy sensible para los Nuggets, sobre todo porque yo creo que todos tenemos a los Nuggets como la alternativa a Oklahoma. O sea, yo creo que todos nos agarramos a Denver como nuestra oportunidad de no tener que ir a Oklahoma City más, ¿no? Pero no lo veo tan claro. Bueno, la baja es la de este señor Aaron Gordon, el hombre al que más concursos de volcadas le han robado en la historia de la NBA. Es un jugador que ha mutado a bien, a más, tira mucho más, mete mucho más. No era un tirador precisamente Aaron Gordon en sus orígenes. En defensa es un jugador al que no quieres verle la cara de cerca, muy polivalente porque puede defender tanto al 1 como al 5, a lo mejor depende del 5, pero podría hacerlo también. Y luego pues junto con Murray y Jokic es ese Big Three que se ha quedado ya perenne en este equipo de Denver Nuggets. Recuerda, quería decirlo ahí, lo del partido de debut de este año, ¿no? Del primer partido, 50 puntos contra Golden State Warriors. ¿Crees que van a notar mucho la ausencia de Aaron Gordon en los Nuggets, Marcelo? Bueno, tienen para varias semanas, ¿no? Y dentro sí, son de como 6 semanas. Sí, y bueno, y si ese es el vaso medio vacío. El vaso medio lleno sería que la lesión es temprana en la temporada y lo podrán recuperar bien y tal vez contar para la etapa final. Ahora, a mí me ha sorprendido en la última semana las 2 derrotas de Denver de local contra Chicago y contra Sacramento. Con el en pista. Claro, que es como... Bueno, Sacramento es el partido en el que él sale, claro, lesionado del campo, pero sí, estaba en el plan de partido. Y bueno, nada, y esto es lo que ahora en esta semana me puso un poquito en duda a ver qué va a pasar con Denver, porque también en algún momento Jokic tendrá que descansar algo. No puedo aguantar este ritmo y tampoco ser él siempre el que ponga la cara por el equipo, ¿no? Se necesitaría más de Jamal Murray como es un Donovan Mitchell en Cleveland, claro, por llamarlo de alguna manera y cruzándonos de costa, ¿no? Sí, que Murray sea menos un jugador de partidos sueltos y tenga esa regularidad que nunca ha mostrado, pese a que no hay duda de la calidad que tiene. Estamos hablando de un jugador que podría ser uno de los mejores en su puesto, pero le falta esa regularidad. ¿Sabes qué creo que va a pasar, Marcelo? No digo necesariamente por lo de Aaron Gordon, pero quizás va a haber un momento en la temporada en el que Denver va a decir: vamos a dejar de perseguir a Oklahoma, ¿no? Vamos a dejar de desgastarnos para acabar siendo segundos igualmente, ¿no? Y vamos a tratar de llegar bien a la postemporada, porque Oklahoma está claro, o sea, no lo agarra nadie, es que están jugando como les da la gana, mejor que el año pasado incluso, mucho más fiables. A lo mejor es inteligente dar un paso a un lado y decir: oye, mira, que ganen de sobra el oeste y ya veremos en playoff, ¿no? Claro, como lo ganaron el año pasado,
y sin embargo después tuvieron que parirla bastante en playoff. Séptimo partido, sí. Claro, sí, por eso. Está bien lo que vos planteás y cada uno se irá acomodando y decir, bueno, se juega por el segundo puesto y después se verá. Porque esto de Oklahoma, hasta sin Jalen Williams y no todos los jugadores que le juegan completos, a veces le falta Holmgren, a veces le falta el otro, y sin embargo han sacado, no sé, a Mitchell. Jalen Williams todavía no ha debutado este año. No ha debutado, claro. No, tremendo. Lo de esta gente es tremendo, así que, como anunciaba, probablemente nos veamos en Oklahoma. Mi esperanza es que no, pero bueno, vamos a intentar. Mi esperanza es. Un poco Minnesota o Denver es como para liársela ahí, pero bueno, nada. Bueno, Denver 100 veces antes que Oklahoma, ya te lo digo, o sea, 100%. Para ir a la estación central un rato. Exacto. Bueno, antes de irnos, quiero cerrar con otro nombre propio. Este es un tema un poco más serio, te diría incluso para mí más preocupante, porque a mí particularmente me da mucha pena cuando veo gente que tiene tantísimo talento y se echa a perder. Estoy hablando de Ja Morant, en el partido contra Dallas recientemente, que no estaba jugando. Bueno, hay un rifirrafe ahí entre Santi Aldama y Flag. Bueno, queda en nada. Al final del partido hay un rifirrafe y se le acerca Ja Morant a Klay Thompson, que estaba tratando de defender lo suyo de muy malas maneras, ¿no? Y luego Klay Thompson cuenta en vestuarios todo lo que pasó, cuenta lo que opina de Ja Morant. Y ahí está un poco la duda, ¿no? De este Ja Morant, que cada vez aporta menos en lo baloncestístico y más en lo polémico. Ha jugado 62 partidos entre el año pasado y casi tiene más sanciones que partidos en cuanto a días sancionados. Sanciones fueron 2 grandes y alguna más pequeña. Es un jugador que tengo la sensación de que no lo echan tanto ya de menos en Memphis, como que el proyecto ha seguido y él se ha quedado ahí. Por supuesto que suma cuando juega, pero que pueden seguir sin él sin ningún problema. Está enfrentado a su entrenador también, ahí lo estamos viendo. Y luego es que, claro, lleva una hipoteca importante, 126 millones hasta 2028 para Memphis, para pagarle, o para quien quiera quedarse con él. Esa es la pregunta. ¿Es recuperable para ti Ja Morant? Porque podríamos asemejarlo a otros jugadores anteriormente en la historia que se perdieron. No sé si este todavía es rescatable o no. Bueno, acá decimos difícil que el chancho chifle. Yo lo tengo en el grupo de los tóxicos. Sí, claro. Y un poco Klay Thompson en sus declaraciones decía lo que vos mencionabas en tu introducción. O sea, hoy, si alguna vez tuvo algo de respeto Ja Morant por su highlight y su manera de finalizar jugadas, hoy yo ya creo que no lo tiene en la liga. Y él debería ser más respetuoso con gente como Klay Thompson, que por algo ha ganado los anillos que ganó y tiene los récords que se le antojen, y aunque ahora esté a la baja, sigue siendo una persona como cualquiera respetable, pero por lo deportivo dentro de esa liga mucho más. Y siempre vemos que Morán está metido en todos los líos, nunca está en las cosas buenas. Es verdad. Y si no es él, es la gente que lo acompaña, el padre, los amigos y esto y lo otro. Bueno, jugador similar de la historia relacionado a tantos problemas juntos, pero que después en la cancha fue un grande, aunque nunca ganó un anillo, fue Allen Iverson. Exacto. Es muy buena comparación. Pero Allen Iverson, está bien, iba con su banda de amigos a los entrenamientos, le prohibían la entrada, hacía lío, aparecía en los clubes de caballero que yo, pero después iba a la cancha y jugaba. Está siempre lesionado. Exacto. Ahora, bueno, en la época de Iverson no había Instagram, pero te mando unos videos que te asustás. Y bueno, no sé si es recuperable. Encima te peleas con el entrenador porque viene a traer un nuevo sistema de unas rotaciones más largas. Y acá es donde entra también el egoísmo de los jugadores de esta liga. Muchas veces decís, pero ¿por qué están jugando 32 minutos, 36 minutos cuando el partido ya está definido? Bueno, porque ellos tienen que hacer sus números. Para su estadística. Para su estadística, para después renovar el contrato, tener un contrato mejor. Y bueno, a Morán le pasa una catarata de todas estas cosas juntas. Yo no lo veo como recuperable. Yo espero sé que no lo va a hacer, pero espero que de esa
ese dineral que va a cobrar hasta 2028, guarde dinero, porque yo tengo dudas de que el próximo contrato de Ja Morant seguramente sí va a ir a lo mejor a otro equipo y le van a ofrecer un contrato, pero dudo ya que en esas cantidades. Hay dos nombres que para mí pudieron cambiar la NBA y van a quedar como dos jugadores totalmente residuales. Uno es Ja Morant y el otro es Zion Williamson, que también entre lesiones y temas extradeportivos es para mí las dos grandes decepciones, porque además los que más o menos hemos seguido un poquito el básquet universitario, es que lo de Zion teníamos unas ganas de verle ya a la bestia parda ahí en la NBA y no le hemos visto, al final no lo hemos visto, con continuidad nunca, desde luego. ¿Sabes qué me tocó hacer el partido de Zion Williamson en la Liga de Verano de Las Vegas? El primero que juega, y jugó el primer cuarto de 10 minutos, se juega la Liga de Verano de Las Vegas y se lesionó. Sí, Ya arrancó lesionado, o sea, su sobrepeso, su mala alimentación, todo lo que cuentan, bueno, son las cosas que le fueron pasando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Bueno, pues cuéntame algo que no es una decepción. Antes de despedirte, háblame de solobasket.online. Es yo creo que uno de los sitios que podemos considerar de referencia ahora mismo para estar al tanto, ¿no? No solamente de la actualidad, sino también cosas más reflexivas, ¿no? Bueno, te lo hago cortito. Nosotros en un grupo de periodistas en 1989, el siglo pasado, empezamos una revista que Pero se llamaba... bien entrado el siglo pasado, ¿eh? Claro, que se llamaba Solo Básquet. Y era por papel semanal. Y después de 30 años que nos seguimos reuniendo y muchos nos hicimos amigos, dijimos, ¿por qué no? La revista ya cerró hace, no sé, en el 96, todavía en el siglo pasado. Y dijimos, ¿por qué no lo hacemos online? Entonces nos juntamos entre 4 locos y hacemos este sitio que se llama solobasket.online, que es por pago, que vendría a ser como una membresía de unos $8 al año, más que nada como para pagar gastos, no vivimos de esto, y está enfocado más que nada a lo que es la opinión y el análisis, no solo de la NBA, sino mucho de la selección argentina, de básquetbol, ahora a la baja. O sea, en la época de los highlights y de las redes sociales vais a intentar ganar la batalla de la reflexión, la opinión y el análisis. Sois unos valientes. Sí, bueno, y aparte porque no mucha gente va por ese lado. Hay mucha gente que opina a través de estadísticas o de highlights. Sí, claro. Nosotros tratamos de opinar de lo que vemos completo. Y bueno, digamos, sí, nuestra batalla, pero la hacemos con gusto porque estamos convencidos, y si son 20, son 20, y si son 2000, serán 2000. Así que bueno, ahí estamos desde hace 3 años en esta batalla. Pues invitar a la gente que lo vea y que lo siga y que se suscriba, claro que sí. Marcelo, te mando un beso enorme. Te dejo ya porque voy a hablar de ese deporte que no te gusta tanto, que es el soccer, que le llaman por aquí. Hay que hablar del Inter Miami, que se ha metido, bueno, y de más equipos, se ha metido en la final de conferencia históricamente, así que vamos a hablar mucho de eso. Te mando un beso, ¿vale? Bueno, gracias Nacho por la invitación, y cuando gustes estoy con tu gente y con toda la gente de Latinoamérica y habla hispana. Claro que sí. Abrazo grande. Ahora se encuentran contra Miami en la conferencia del Este. ¿Qué se puede esperar de ese partido? Va a ser jodidísimo, porque bueno, tienen a los mejores, tienen al mejor del mundo, mejor de la historia, pero bueno, nada, nosotros venimos acá, ganamos, ojalá que nada, pase una final, la vamos a pelear como tal, y bueno, a tratar de que la gente que vaya disfrute y puede traer la Copa de Nueva York. The Airball. Va a ser jodidísimo, lo ha dicho Morales, y sin embargo este bloque va a ser facilísimo porque voy a estar con un amigo como es Alejandro Figueredo, querido. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué dice, Nacho? El placer de acompañarte en este gran proyecto que tenés. Bueno, gracias para ellos, que va a ser jodidísimo, porque si no la otra opción era que estarían eliminadísimos, porque esa va a ser la final de la conferencia este. Vamos a ver cómo están ahora mismo las cosas, claro, pendientes de que pase entre San Diego y Minnesota. Vancouver ya tiene plaza en la final del oeste. Si gana San Diego se jugará en California, si gana Minnesota se jugará en Canadá. Y la gran final del este es ese NYC contra Miami, o mejor dicho, Miami contra Nueva York, porque se va a jugar en el Chase. Esto es la gran sorpresa, Figue, de los playoffs, yo creo, ¿no? Porque venía tan bien Filadelfia y Nueva York, además, sin su gran artillero como es Alonso Martínez. Yo estuve viendo el partido y fue un partido casi de autor lo bien que lo planteó Nueva York. Sí, definido con una jugada fantástica, ¿no? Una linda combinación colectiva que le permitió a Maxi, que es una leyenda no solo del equipo, sino de la MLS, bueno, poner
uno de los goles más importantes de su carrera, para llevar a New York City, que ya sabe lo que es ganar la MLS, a una nueva final de conferencia que se va a definir, sí, fuera de su casa, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, después de la aplastante goleada de Inter Miami frente al equipo de Cincinnati en condición de visitante. Yo también creí que la ausencia de Alonso Martínez lo iba a condicionar muchísimo a este equipo, y entiendo que lo puede condicionar más todavía para el partido frente a Inter Miami, por cómo debería plantearlo, porque seguramente el Inter Miami va a querer ser protagonista en ese encuentro, y porque sin Alonso Martínez pierde una figura muy importante en el contragolpe, en el lanzamiento de la respuesta rápida. Pero bueno, el primer obstáculo lo ha resuelto bien el equipo de Pascal Jansen. No sé si lo sabes, Figue, ayer a todos los jugadores de Philadelphia Union les llegó por la noche a casa un carnet de socio de un selecto club, bueno, un numerosísimo club, que es los equipos que ganan la Supporters Shield y se van para casa en los playoffs. Fíjate qué poquitos equipos han conseguido hacer las dos cosas, ganar en la liga regular y ganar luego los playoffs. Solo 6 equipos lo han hecho, y solo Galaxy y DC United lo han hecho en 2 ocasiones. Fíjate, el LAFC en 2022 es el último, Toronto, que lo hizo en 2017, lo de los Galaxy ya lo decíamos en 2011-2002, Columbus Crew 2008, los Wizards, Washington Wizards. ¿Washington? No, Kansas City, perdón, Washington Wizards es el de NBA. Kansas City Wizards en el año 2000 y luego DC United en el 97 y en el 99. Esto dice mucho. Hay gente que le enfada. Me acuerdo, por ejemplo, Jordi Alba el año pasado cuando cayeron ante Atlanta, decía, es que no es justo esto. Bueno, son las normas, esto es así. Pero para mí esto lo que hace es engrandecer aún más lo que es la dificultad que es ganar la MLS Cup. Sin duda. Bueno, se habla, en la jerga interna, se habla de la maldición del Supporter Shield, ¿no? Precisamente porque históricamente son muchos menos los casos de equipos que, habiendo ganado la temporada regular, después se imponen por el título, y la gran mayoría queda por el camino. Y el ejemplo más reciente, ahora se suma el de Filadelfia, fue el de Inter Miami el año pasado, que no solo ganó la temporada regular accediendo a ese título tan particular del Supporter Shield, sino que lo hizo con récord de puntos en la historia. Es decir, fue el equipo que más puntos había logrado a lo largo de la historia en una temporada regular, y eso incluso no solo no le bastó para llegar a la definición del título, sino que quedó en la primera ronda frente a Atlanta eliminado. Y al mejor de 3, que encima tienes como más margen para exacto. Evidentemente no es garantía de nada ganar la Supporter Shield, y hay muchos equipos que, bueno, lo han entendido y van fraccionando, gestionando la dinámica de la temporada para llegar a la parte final del campeonato lo mejor plantado posible de cara a los playoffs. En un deporte como es el soccer, en este caso, o el fútbol, es más difícil, yo creo, de asimilar. Los equipos que consiguen esto al final son los que consiguen entender que hay 2 temporadas, como pasa en el béisbol, como pasa en la NBA, como pasa en la NFL. Tienes que intentar estar bien todo el año y luego tienes que estar bien cuando tienes que estar bien, que es cuando te vas a jugar el título. Bueno, uno de los motivos para que estuviera hoy Figue es porque pocos vamos a encontrar que sepan más de la actualidad del día a día de Inter Miami. Figue, el podcast que hacéis después de cada partido, ese episodio de después de cada partido, es ¿qué pasa Inter Miami? Estás con Vizcayar, con Juan Ballesteros, ¿no? En Red de Fútbol. Cuéntame un poco de eso para que la gente también se enganche a eso. Bueno, gracias, Nacho. Sí, en realidad es un proyecto que empezamos hace mucho tiempo, antes que debutara en la liga el ¿qué pasa Inter Miami? Y después, producto de la pandemia que cortó todo en aquel momento, obviamente lo tuvimos que interrumpir y regresamos hace un par de temporadas con mucha fuerza, analizando lo que pasa en torno al club, haciendo los episodios apenas terminan los partidos, pero también entre semana viviendo la previa y, bueno, disfrutando este momento histórico del Inter Miami, que por primera vez llega a finales de conferencia. Bueno, pues venga, vamos a hacer un pequeño segmento de qué pasa Inter Miami aquí en The Airball. Vamos a hablar del Inter Miami y creo que tenemos que arrancar sobre todo escuchando al jefecito de todo esto en esa temporada, a Javier Mascherano. Con el paso del tiempo era una de mis preocupaciones después de una temporada tan larga, cómo íbamos a llegar a este tramo final de la temporada, ¿no? Los jugadores han tenido una personalidad para jugar increíble en todo momento y han hecho un partido prácticamente perfecto. El equipo ha llegado a este tramo de la temporada de una manera casi
o de una manera idónea, porque uno lo nota, ¿no? En el día a día, en el ambiente, con las ganas que se entrena, los jugadores la pasan bien. The Airball. Y sí, sin duda es el mejor momento. Ha habido fases, Figue, en esta temporada en las que Inter Miami ha despertado muchísimas dudas y que, bueno, podemos decir un poco que es de los equipos, haciendo referencia a lo que decíamos antes, que sí ha aprendido que hay 2 temporadas, la liga regular y la postemporada. Cuando ya vieron que, bueno, no había opciones de ganar la Supporters Shield otra vez, se centraron en llegar lo mejor posible a octubre y noviembre, y es lo que están consiguiendo al final. Sí, una lección aprendida, ¿no? Me parece que hay que darle mérito al técnico, cómo manejó los momentos críticos de la temporada. Los propios jugadores, los más experientes, que mordieron el polvo en la temporada pasada en la eliminación frente a Atlanta. Y otros elementos que siempre inciden, ¿no? Siempre la posibilidad de ser el último partido de Busquets y de Jordi Alba después del anuncio de cada uno, me parece que también le da al equipo como una suerte de responsabilidad extra. Pero además, bueno, el rendimiento de muchos jugadores. Desde el punto de vista individual, es muy difícil ver algún jugador que haya estado flojo frente al conjunto de Cincinnati. La apuesta de Mascherano de dejarlo en el banco de suplentes a Suárez era una apuesta arriesgada. Luego tenemos que hablar de eso, Figue, porque me parece muy interesante de cara sobre todo al futuro, a ese nuevo contrato que pueda firmar. Luego lo tocamos. Decías, la lista es interminable, pero lo de Messi a ver, esto es redundante ya, es difícil de explicar, pero vamos a ver los números de Messi en playoffs, que son otro partido. Porque sigue batiendo récords también en postemporada. Es impresionante. 6 goles, 6 asistencias. Ha estado implicado en 12 goles, que ya son goles para el equipo, pero imagínate para él solo. Y luego la eficacia también, una vez más, en cuanto a los pases, ¿no? Yo no sé si esperabas este Messi increchendo, o este Messi que llegara tan fino a este momento del año, sabiendo que además es un momento del año en el que vienes de 3 concentraciones, aunque luego no hizo todas, ¿no? Con la selección, hay un desgaste de todo el año, muchos partidos de carga, y fíjate, ha llegado más fino que nunca. Sí, y creo que también ha sido importante para él despojarse de tantas dudas que había en torno al contrato, si lo firmaba, si no lo firmaba. Me parece que también eso lo ayuda para relajarse un poquito más, para soltarse, y está en evidencia los números, ¿no? Pero con un dato también que me parece vale la pena destacar, es el segundo partido consecutivo y además en playoff que el Inter no recibe goles. Es decir, la confiabilidad defensiva ha crecido de una manera exponencial y es lo que le costó el año pasado quedar afuera del campeonato. Entonces me parece que desde ese punto de vista el Inter está tranquilo. ¿Eso se lo atribuyes? Hay gente que dirá que es por el cambio de portero, pero en realidad es que tampoco está teniendo tanto trabajo el nuevo portero. Es una labor más, creo que colectiva, empezando por el propio Messi. Lo dijo Mascherano en una rueda de prensa, que es el primero que está, digamos, iniciando esa presión. Sí, yo creo que Busquets encontró también, digamos, en el partido con Cincinnati un rol muy cómodo para él. Creo que De Paul levantó el rendimiento, evidentemente, y eso colabora con una defensa en la que acaso ayer el único punto flaco fue no Allen en algún momento, pero después Falcón está sólido, está muy firme el central uruguayo, y eso ayuda a darle tranquilidad al arquero. Bueno, el nombre propio también por el que quería contar contigo hoy es el de Luis Suárez. Y de esto habló también Mascherano. Vamos a escucharle cómo fue ese proceso de tomar la decisión de dejarlo en el banquillo, de darle la oportunidad ya en la segunda parte. Y también lo vamos a intentar relacionar un poco con el futuro. Esto decía Mascherano al terminar ese partido, esa victoria en Ohio. Claramente para mí no es una decisión fácil cuando tenés que sacar a un jugador como Luis, con su trayectoria, con la importancia que tiene en el equipo y en el club. Pero también tengo que decir que es admirable cómo él tomó la decisión, ¿no? Porque bueno, lo hablamos en la semana, lo entendió, ayudó a sus compañeros, entrenó de la mejor manera, estuvo siempre detrás, y creo que ha mostrado la grandeza que tiene como jugador y como persona, porque sabemos que, bueno, muchas veces cuando tenés que tomar estas decisiones puede ser que
del otro lado sea difícil entenderlo y la verdad que ha sido un claro ejemplo de cómo está por la labor, lo que quiere para el equipo, para el grupo, y le ha dado un gran mensaje a sus compañeros sobre todo. The Airball. Figue, tú conoces bien a Suárez, conoces bien el entorno que tiene aquí en el Inter Miami. ¿Puede ser esto que ha pasado ante Cincinnati un kilómetro cero del nuevo Suárez? Es decir, que renueve y que acepte a lo mejor que pueda ser titular, pero que también pueda ser ese papel un poco más de mentor y de ser cierta garantía de gol desde el banquillo, que él pueda aceptar un poco ese nuevo rol, que yo creo que también lo tuvo en cierto modo con Uruguay, ¿no? En sus últimos episodios. Sí, claro. Con la Celeste. Claro, en la Copa América, puntualmente, ¿no? Digo, él salía del banco de los suplentes y más allá de lo que pasó después de la Copa América con las declaraciones de Suárez, que evidentemente repercutieron mucho en la interna de la selección, el rol de Suárez fue muy positivo en esa selección. No solo por lo que aportó estando afuera, sino por lo que aportó cuando le tocó entrar. Yo tengo bien claro que si Suárez renueva para el próximo año, el rol de Suárez va a ser distinto al que tenía en esta temporada. Pero sobre todo porque necesariamente el plantel se va a armar diferente. Pero al mismo tiempo digo que me llamó la atención que Mascherano llegara a tomar la decisión. Porque el propio técnico había dicho que contaba con ellos, hablo de los 4 futbolistas más experientes, y porque siempre que Suárez estuvo habilitado, formó parte del equipo titular. Claro, apareció un antecedente muy marcado, ¿no? Ese 4-0 frente a Nashville, claro, cuando Suárez no estuvo por la sanción y el equipo anduvo muy bien. Entonces, evidentemente Mascherano entendió que era una oportunidad para repetir la fórmula, para darle ingreso, en este caso, a Silvetti, que además dio mucho resultado, marca el segundo gol, es el asistente en el primero, es decir, los hechos le terminan dando la razón a Mascherano. Y entiendo, sí, que independientemente de esta decisión, la mirada de Suárez hacia el 2026, aun cuando no sabemos si va a seguir o no, evidentemente está dirigida a tener otro tipo de rol en el equipo al que tuvo en 2025. Sí, pues eso desde luego yo creo que es un detalle muy importante y que al final yo creo que no a todos, pero a muchos les toca pasar por esa situación y aceptar, pues bueno, que los años pasan y que quiere seguir jugando al fútbol, pero a lo mejor tienes que hacerlo de otra manera. Digo, no a todos les pasa, a los que le pasa son los afortunados, ¿no? Porque normalmente te retiran del fútbol, no eres tú el que puedes optar por seguir. Y yo, hombre, ahora mismo, si tú tuvieras que decir en qué porcentaje estamos de que renueve Suárez, yo creo que estamos muy cerca. Pero ¿tú qué dices? Si a ver, yo la versión que tengo es que a Suárez ya le mandaron el contrato y que Suárez todavía no lo firmó. Es decir, la oferta ya estaría planteada. Entonces, yo no tengo dudas que eso se va a concretar. La duda que podría tener era si la situación estaba en que el club meditaba si sí o si no. ¿Correcto? Pero si, si esto es cierto y si el club ya arriesgó la posibilidad de darle una oferta, entiendo que Suárez va a estar en el 2026, pero sí cumpliendo un rol diferente al del 2025. Bueno, pues por cerrar MLS, simplemente recordar que estamos pendientes de ver qué pasa en el oeste. Vancouver se cargó a LAFC en lo que vino siendo un duelo que hace poquito veíamos en la Champions, ¿no? Un duelo entre Son y Müller. Si bien el partido fue de Son, porque fue Son el que hizo todo por parte del LAFC, el que ganó fue Müller. Nada, una pequeña reflexión, Figue, sobre este Vancouver, que a mí es un equipo que me ha encantado todo el año. Es verdad que empezó muy fuerte, luego se estabilizó y está acabando igual que como empezó. Yo pienso en un potencial final de MLS Cup Vancouver-Miami, con todo lo que hay reciente en cuanto a calentón, porque recordemos lo que pasó en la Champions de CONCACAF, que Vancouver dejó fuera a Miami y lo dejó fuera feo además. Vancouver le das argumentos, ¿no?, para pensar que puede ser un equipo candidato claramente al título. Sí, sobre todo en su cancha, en una cancha que fue muy cuestionada por Lloris, el arquero del AFC. Recordemos que si hay una final de MLS Cup entre Vancouver y Miami, sería en Fort Lauderdale. Ahí tendría ventaja el equipo de Miami. Pero claro, tienen que pasar por la final todavía. Aún no se sabe si con Minnesota o con San Diego. Pero sin duda, Vancouver se sacó de encima
a uno de los grandes candidatos al título, ¿no? Con Bouanga y con Son, el AFC era un peso pesado y bueno, logró eliminarlo por penales. Creo que tiene jugadores que están en un gran nivel, pero bueno, habrá que ver cómo llegan a la final. Blackmon no va a estar a la orden en ese partido. O sea que primero tienes que lograr sortear el escollo, pero entiendo sí que es uno de los candidatos para el título. Bueno, pues vamos a cerrar aquí este bloque de soccer de MLS, pero antes hay que hacer un guiñito, porque ya tenemos campeón en la liga femenina, que no es otro que New Jersey Gotham, campeón, segundo título en 3 años. El año pasado no lo ganaron, hace 2 años sí lo ganaron y se impusieron en la final, en este caso a Washington Spirit, por la mínima. Lo consiguieron ahí celebrar. Un proyecto además muy interesante porque recuperó un antiguo club de toda la vida, le cambiaron completamente el branding. Además, ellas juegan, si no recuerdo mal, en el Sports Illustrated, en donde juegan también los Red Bulls. Es decir, que y es un equipo que lleva mucha gente a la cancha y que está desde luego pues muy reclamado en cuanto a la atención mediática y la atención de los aficionados. Así que felicidades por aquí a toda la gente de Gotham. Figue, nada, que 1.000 millones de gracias. Te engañaré otro día más adelante, seguramente, porque habrá que hablar del Inter Miami, habrá de cosas interesantes. Un placer, Nacho. Te mando un fuerte abrazo. Un beso grande. Nosotros vamos a hablar ya de béisbol con Valentina Ricci porque se ha producido el primer gran traspaso de la offseason con los Mets y los Rangers como protagonistas. We have the first big trade of the hot stove season. It involves the Texas Rangers. The Mets are saying goodbye to their longest tenured player and someone who owner Steve Cohen referred to as a member of their Fab Four. 10 seasons in Queens. Probably is no room for emotion after the season which the Mets had. In Brandon Nimmo, someone who's been with the Mets for a very long time. He is headed to the Texas Rangers. Well-respected outfielder, plays left field, can play center, has played a little right. The Air Ball. Así lo contaban los medios, es el primer traspaso gordo de la offseason. Valentina Ricci, muy buenas. Estábamos esperando que se nos animara un poquito la offseason, ¿no? Y ya lo hemos conseguido. Pues sí, Nacho, la verdad ya empezamos a ver que los Mets acaban de empezar a mover sus fichas. Como había dicho David Stearns, pues la ofensiva se ve mucho en cuestión a jonrones, en cuestión a robarse bases y todo eso, pero en este caso a los Mets le hacía falta pues reforzar un poco esa defensa y creo que este es el primer traspaso que vemos en la offseason que empieza a hablar volumen de eso, ¿no? Que habían dicho que ya querían pues empezar a reforzar un poco ese lado del equipo para tener una mejor temporada y en este caso pues el primer nombre que aparece es Brandon Nimmo que se va para los Texas Rangers. Que tiene mucha carga emocional porque estamos hablando de un jugador que llevaba 10 años en los Mets, es decir, es de esos jugadores que nunca te imaginas que pueden llegar a abandonar la franquicia. Pues sí, la verdad había tenido eso un montón de tiempo con los Mets, un traspaso que bueno, que yo creo que puede que les haga muy bien la temporada que viene. También él dejó ir esa cláusula de no trading para que se pudiera hacer el cambio y bueno, me parece que al para hacer que le consulten, ¿no? Ese es un traspaso un tipo de cláusula que si quieren traspasar hay que preguntarle al jugador. Exactamente. Entonces en este caso, bueno, parece que los dos llegaron a un buen acuerdo. Ya hablaremos del dinero que Mira, te lo pongo. Esto es lo que les queda de contrato a cada uno. En el caso de, que no lo hemos dicho, Marcus Semien, que es el que va a llegar a la Gran Manzana, tiene 3 años más a razón de 72 millones y luego lo que arrastra Brandon Nimmo es una barbaridad, pues son 5 años más, 100 millones, 101 para ser exacto. 100 millones son los que caen ahora mismo en cuanto a la lista de salarios de los Texas Rangers. Pues sí, la verdad que bueno, menos mal que a los Mets también lo que les sobra es dinero en tal caso, ¿no? Uno de los equipos con los sueldos y con el presupuesto. Siempre le tiras una pullita a Soto, ¿eh? Aprovechas cualquier... Yo no he dicho de Soto. Bueno, se lee entre líneas. Yo no nombré nunca a Juan Soto, esas son palabras que salen de tu boca, pero sí es verdad que Juan Soto pues forma una gran parte de este presupuesto en los Mets, pero bueno, vemos que a pesar de que tienen ese gran presupuesto, están dispuestos a mover el dinero para que en la temporada que viene pues no se les venga tanto esas críticas encima, ¿no? Pero igual, bueno, esta es la primera parte de... Dime, ¿quién es el próximo? Me dabas 3 nombres, ahí están. Kodai Senga, Mark Vientos y Jeff McNeil.
Pues sí, empezando con Kodai Senga, habíamos hablado de él un poco también la semana pasada, Sí. pues él todavía está allí como una monedita de cambio, vamos a ver qué pueden hacer con él. Cy Young también es un All-Star, o sea, es muy buen trade que los Mets pueden obtener para seguir reforzando esa defensa. Y después también Mark Vientos, también es un jugador que ha estado con los Mets también un buen tiempo, ha estado en primera y tercera base, es un buen prospecto, también es un designated hitter, así que también podrían los Mets conseguir un buen trade por él, a pesar de que él no ha dado comentarios, se le ha preguntado varias veces si va a quedarse con los Mets o no, él todavía dice sin comentarios, veamos qué pasará de aquí a marzo, pero bueno, también es uno de los nombres que están sonando por allí, al igual que Jeff McNeil, también un veterano de los Mets, sí, que está todavía dando vueltas en ese trade, esos rumores de trade. Se dice popularmente que quien golpea primero golpea dos veces. Yo creo que es un poco la estrategia que quiere seguir los Mets en este caso, por lo menos el primer gran trade ya es de ellos. El cambio que mencionábamos en principio, ¿cómo lo ves, Valentina, encajando en los Mets, la llegada de Semien? Bueno, pues sí, la verdad sí puede darle ese toque que los Mets están buscando. Me parece que, bueno, al ver la disposición de los jugadores y de verdad que se ha cumplido, por lo menos en la primera parte, lo que Stearns dijo de mejorar la defensa, pues yo creo que esto puede darle un buen giro a los Mets de una manera positiva, para ver si ya pues el año que viene empiezan con el pie derecho. Les falta todavía reforzar, pero creo que es un buen comienzo. Y sobre todo una declaración de intenciones. Y bueno, hoy teníamos un tema muy especial para tocar. Nos salimos de la off-season y esto afecta a los años venideros, que es el nuevo acuerdo televisivo de la MLB, que es una auténtica salvajada en cuanto a cifras, porque estamos hablando de 800 millones al año que van a caerle clean a la MLB, y basada principalmente en 3 socios: NBC, ESPN y, ahí está la gran novedad, Netflix, que ya da el paso, como en su día lo hizo Amazon Prime, de incorporarse a las transmisiones deportivas. Ya llevaba tiempo Netflix haciendo ensayos, entre comillas, con ese partido de tenis que organizaban en Las Vegas. Previamente recuerdo también, yo creo que el primer evento deportivo que transmitieron fue un duelo de golf con el que iban emparejados un piloto de Fórmula 1 y un golfista a nivel top, que se jugó allí también en Las Vegas. Es verdad que esas primeras transmisiones a nivel visual eran muy espectaculares, y precisamente por eso, por irse tan lejos, pensaba que era una serie, tenían muchos errores técnicos. En eso ya han ido limando asperezas, pero desde luego es la gran novedad. Y lo que buscan con esto, Valentina, me decías, también es, la MLB aceptando ese deal de Netflix, aparte del dinero, es tratar de abrir un poquito más a un público más abierto, un público más joven, un público que a lo mejor ahora mismo no está tan cerca del béisbol, ¿no? Pues sí, definitivamente dar ese paso ahora a las plataformas de streaming. Vemos que la televisión empieza a buscar, ¿sabes?, todas las opciones para poder estar al día con todo lo que es las transmisiones, ¿no? La gente siempre anda de viaje, siempre anda en la calle, siempre anda aquí y allá, pues siempre es mucho más fácil tenerlo en tu teléfono, todo el mundo tiene una cuenta de Netflix, pues son muchas cosas que involucran, ¿no?, esa facilidad, que le aseguran a la MLB pues que más espectadores, ¿no? En tal caso, y bueno, Netflix, como habías dicho, pues ya había dado estos pasos a nivel deportivo en los últimos años. También me acuerdo, creo que fue el año pasado, con ese partido único de la NFL que también transmitieron, creo que eran los Houston Texans, no me acuerdo con quién era el otro equipo, que estuvo ese halftime show de Beyoncé, que la gente dice, ok, pero esto es el Super Bowl con este halftime o es un partido cualquiera. Entonces ya ahí te pones a ver, como decías tú, un nivel visual mucho más alto de lo que uno está acostumbrado. Y pues bueno, Netflix en este caso da el paso con la MLB. Aparte de partidos, pues también va a pasar lo que es el Home Run Derby, que son partidos especiales, que son de espectadores muy altos, de millones de personas viendo estos eventos. Entonces me parece que ya con este paso están dispuestos a abrirse a otro público, que es, yo creo que hoy en día es súper importante. Hay que decir que el acuerdo con ESPN es
mantenerse en el acuerdo de toda la vida, llevan desde el 90 con ESPN. NBC Universal, digamos que lo que hace, lo comentamos un poco ahora, es quedarse con los domingos, ¿no? Si no estoy equivocado, Sí. y las Wildcard Series en la temporada, tanto por NBC como por Peacock. Y luego, lo que tú decías, Netflix va más a los eventos, ¿no? Y, por ejemplo, el Opening Night, el primer partido, va a ser por Netflix, que esto me parece que es súper importante. Que la temporada arranque en la pantalla de Netflix es histórico. Veremos si para bien o para mal o para nada, pero es histórico, desde luego que sí. Sí, Pues, y dime. con NBC, la MLB regresa 26 años después a NBC. Entonces también es un poco, ¿sabes?, histórico para la gente que pues lleva viendo béisbol toda la vida. Y esto con NBC, como decías, pues abre la franquicia del Sunday Night Baseball. Y ahora tendría pues casi todos los domingos deportes a través de NBC. Tenemos el Sunday Night Football también, un montón de cosas que ahora pues NBC será parte de estos días que pues normalmente la gente está allí conectada viendo cualquier tipo de deporte. Sí, hay un giro de volante, un timonazo desde la parte de NBC, no solo por el béisbol, volver, como dices, tantos años después, también la NBA. La NBA también la ha adquirido a partir de esta temporada, así que sí, es una declaración de intenciones de NBC Universal de volver a los grandes deportes americanos. A ver, con el béisbol yo creo que era menos icónico, pero por ejemplo con NBA se ha recibido con los brazos abiertos, veremos, ¿no?, cuando vaya avanzando la temporada, pero fueron unas transmisiones muy icónicas con esa música también de inicio, ese arranque, esa intro. Bueno, digamos que es regresar un poco a los 90, que a todos nos pone ese toque nostálgico, ¿no?, a los que nos gustaron esos añitos. Pues sí, está de moda el throwback y parece que pues la televisión también quiere tocarle esta tecla a la gente y llamar la atención. Definitivamente un paso súper grande para la MLB. Bueno, ya vemos todo el dinero que involucran estos tratos. Y bueno, me parece interesantísimo eso, que ahora Netflix pues tenga, como dices tú, un opening day, tenga el Home Run Derby, que son eventos que la gente no se pierde a lo largo de la temporada. Bueno, Valentina, te dejo en tus quehaceres esta semana, que conspires un poquito con MLB para que tengamos otro traspaso grande para hablar la semana que viene y que pases una gran semana de Acción de Gracias. Un besito. Vale, Nacho, gracias. Bye. Y aquí lo vamos a dejar. Hemos aguantado la voz, más o menos, ahora ya me empieza a fallar un poquito. Recordemos que este jueves regresamos con el podcast exclusivo de NBA, que el siguiente lunes lo haremos con el podcast de The Airball, de deporte americano, y tendremos siempre cosas interesantes que contar porque es una semana especial con esa resaca de una de las grandes jornadas de NFL, la de Acción de Gracias, con ya equipos que estarán eliminados, equipos que estarán ahí en un momento de apuro. Se habrá jugado también las dos finales de conferencia de la MLS. Sabremos quiénes son los dos últimos equipos supervivientes que van a jugarse la MLS Cup. Recuerda que todo esto no tiene sentido si no estás al otro lado y no das tu apoyo y no estás como uno más, así que esperamos que nos apoyes como quieras, con el hype, con el like, comentando, comparte el vídeo también, el podcast, síguenos también en redes sociales, estamos en todas ellas como @theairball.com y pues también te invitamos a visitar nuestra web, ahí es donde vas a estar a la última con las últimas noticias y lo último que esté pasando en el deporte americano. Es la manera de estar al tanto, así que ya te lo hemos explicado, solo queda que entres y lo disfrutes. Nos vamos. Adiós.